Listo, jóvenes, buenas noches. ¿Se puede ver mi pantalla? Buenas noches. ¿Se puede visibilizar mi pantalla? Profesor, buenas noches. Buenas noches, jóvenes. No, Tengo un noches. pequeño problema No técnico. no se visualiza. Ya. Un minuto, por favor. Bien, vamos a iniciar. Dentro de lo que hemos estado desarrollando básicamente lo que es el proceso de primeros auxilios, disculpen la tardanza, tuve un pequeño problema técnico. Vamos a continuar con lo que es la última parte, la última clase de lo que es este proceso de protocolo en primeros auxilios. ¿Sí?
vamos a ver un poco lo que es el proceso de emergencias y desastres, ¿sí? Cómo es el proceso de la activación, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las pautas esenciales que debemos tener en cuenta dentro de lo que es un proceso en caso de una emergencia, ¿no? De repente, por ahí ustedes se podrán acordar de lo que fue el proceso ya de un 15 de agosto, ¿no? En el cual hubo el terremoto en Ica, ¿no? En el cual murieron una gran cantidad de personas, ¿no? Y en el proceso, bueno, se tuvieron que tratar muchas de las medidas necesarias para que se puedan directamente realizar y desarrollar lo que son procesos básicamente relacionados a lo que es eh, el poder evitar o al menos mitigar lo que son estos inconvenientes y estos problemas, ¿no? Dentro de lo que nosotros debemos tener en cuenta, básicamente, ¿sí? Son las pautas que nosotros vamos a poder encontrar de manera general dentro de los mismos, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a poder ir encontrando, identificándolo, que son algunas de las pautas generales. Vamos a tener en cuenta algunas definiciones principales, ¿no? Primero, acercamiento integrado, es decir, el daño y la teología. ¿Cuál es el origen, básicamente, no? ¿Cuáles son las repercusiones que va a presentar? ¿Cómo nosotros vamos a programarnos? ¿Cómo nosotros vamos a poder ayudar a evitar lo que son estos procesos, a evitar lo que son lesiones y daños, ¿no? Toda colaboración posible intersectorial e interinstitucional, es decir, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en una entidad, no solamente vamos a participar los que pertenecemos a la entidad, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de lo que es el proceso directamente eh, de los integrantes, ya sea desde el equipo multidisciplinario que encontramos en la institución, sino también de otras instituciones, ¿no? Por eso normalmente incluso tenemos lo que son números de emergencia, ¿no? Lo que encontramos es el 116, el 106, el 105, que es de la policía, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que iniciar lo que es el proceso directamente de cómo nosotros abordamos lo que es un proceso directamente en caso de emergencias y desastres. ¿Okay? Sin embargo, dentro de lo que es algunas pautas, ¿no? No solamente tenemos a nivel intersectorial e interinstitucional, sino en algunas ocasiones vamos a tener colaboración de manera internacional, como lo que fue justamente, ¿no? En ICA, que también vinieron a realizar a realizar apoyos, ¿no? De otras instituciones pertenecientes a otros países y que muy bien dentro de lo que es el proceso, nosotros vamos a ir desarrollando, ¿no? Y vamos a poder realizar lo que son servicios directamente abordados al proceso de emergencia y desastres. A nivel nacional, nosotros tenemos a lo que es una entidad, ¿no? Que es el INDECI. Disculpen mi escritura, acá está. Es el INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Básicamente es un organismo central, rector, ¿no? Conductor. Es, eh, es el que va a tomar justamente los procesos de decisión frente a lo que es estas emergencias y desastres muchas veces. ¿Y cuál es su objetivo principal? Es la de proteger, ¿no? Básicamente a toda la población, previniendo, disminuyendo lo que son los daños, ¿no? Proporcionando ayuda oportuna, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Incluso ayudando en el proceso de la rehabilitación, ¿no? En algunos casos de desastre directamente. Es lo que nosotros vamos a poder tener en cuenta en base a lo que es INDECI, ¿no? Ahora, dentro de lo que es el proceso, también tenemos nosotros a lo que es el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿no? Que es el SINADECI. SINADECI, ¿no?
Básicamente es una interrelación de organismos públicos, ¿no? Públicos y no públicos, ¿ah? O sea, instituciones que son privadas también incluyen, en la cual vamos a poder encontrar que está basado en normas, tiene una gran cantidad de recursos, ¿no? Y básicamente también está orientado a lo que es la protección, ¿no?, de la población en caso de desastres, ¿no? De cualquier tipo de origen o índole. Entonces, nosotros acá vamos a poder encontrar directamente, ¿sí? Vamos a encontrar directamente que los diferentes procesos dentro de lo que es defensa civil, ¿no?, se dan dentro de lo que es el contexto a nivel nacional e internacional, según lo que es el caso, ¿no? ¿Qué viene a ser un desastre directamente, ¿no? ¿Qué es un desastre? Es una situación de ruptura de la operación normal de un sistema o comunidad. Eso es lo que nosotros vamos a poder encontrar dentro de lo que es el proceso, ¿sí? Con efectos en las personas debido a pérdidas y daños, ¿no? En lo más pronto que hemos podido observar, por ejemplo, dentro de lo que son desastres en el Perú, ¿no? El más fuerte que hemos encontrado ha sido el terremoto de Ica, ¿no? El terremoto de Ica. Mucho más atrás vamos a poder encontrar que existen, por ejemplo, procesos con el fenómeno del Niño, lo que son los huaicos, que se escuchaba mucho incluso antes de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia casi no se pudo haber escuchado muchos problemas de huaicos, pero que sin embargo sí se han presentado y fue de gran magnitud, en el cual nosotros hemos observado que se han brindado ayuda a gran demanda, sobre todo en las zonas y en las poblaciones más afectadas, ¿no? Eh, el Niño, ¿no?, por ejemplo, que también afecta lo que es la Sierra Central, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que son procesos que de repente no son muy ajenos a lo que es un efecto de gran magnitud, pero que sí ha habido daños a la población y que requieren lo que es apoyo por parte de lo que son empresas públicas y empresas privadas, y que obviamente se ha tenido que brindar. Entonces, dentro de lo que son estos desastres, no solamente va a brindar lo que es ayuda y apoyo o afecta directamente a lo que son las personas, ¿no?, sino también afecta a lo que son las diferentes comunidades, ¿no? Y obviamente que tenemos que responder y recuperar frente a esta situación con la ayuda según sea el caso, ¿no? Entonces, estos son procesos de definiciones de desastres directamente. Definiciones. Cada desastre es único y sus efectos no solo tienen que ver con el tipo de fenómeno natural o artificial, ¿no?, sino también con lo económico, salud, condiciones sociales y la región que es afectada, ¿no? Entonces, tenemos otras situaciones que de todas maneras dentro de lo que es el proceso son necesarios, dentro de lo que vamos a ver la ayuda que se vaya a ir impartiendo frente a lo que son los procesos, obviamente, que se van a adecuar, ¿no? En algunas ocasiones, por ejemplo, existen procesos, como se menciona, y en la mayoría que son problemas naturales, ¿no? Como ya hemos hablado de lo que son los huaicos, los terremotos, los maremotos, bueno, acá a nivel nacional no hemos observado. Sí, en otros países. Hablamos artificiales cuando hablamos, por ejemplo, y es muy común acá a nivel nacional, lo que son los grandes incendios, ¿no? Incendios a nivel de fábricas y que muchas veces comprenden gran cantidad, por ejemplo, de casas que se encuentran alrededor. Y ahora que encontramos grandes cantidades de almacenes y lo que son sobre todo eh, fábricas a nivel de Lima, ¿no? Casi dentro de lo que es la misma ciudad. Ya muchas no son fuera de la misma ciudad y que puede afectar una gran cantidad de personas, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que son procesos incluso que se pueden evitar, pero que sin embargo nosotros debemos de tener en cuenta y tomar en cuenta para poder prevenir que la magnitud de los mismos sean mucho más. Justamente hemos visto acá, ¿no? Desastres se relacionan con un acontecimiento de impacto repentino, ¿no? Es bruto, es súbito, ¿no? Muchas veces no se puede prever, pero que sin embargo sí se puede tratar de reducir, ¿no?, lo que son algunos procesos.
naturales o artificiales. Ya habíamos visto, por ejemplo, los incendios, los terremotos, los huaicos, que son bastantes acá en el país, ¿no? En combinación con las pérdidas de vidas o procesos económicos. Acá lo más importante es este proceso, ¿no? Los procesos de las diferentes vidas que se afectan. Por ejemplo, en esta época de frío tan fuerte, ¿no? Temperaturas muy bajas, sobre todo en las zonas del altiplano, en las zonas donde existe temperaturas por debajo de cero, ¿no? Y que se ha podido reportar dentro de lo que es el, estas estadísticas, y las muertes, sobre todo de niños, ¿no? Por temperaturas tan bajas y por problemas respiratorios, ¿no? Entonces, tenemos ahí lo que es un proceso, por ejemplo, de identidad natural, ¿no? También se considera como un proceso de emergencia, ¿no? Frente a lo que es un proceso. Entonces, dentro de lo que son las características, básicamente, que nosotros vamos a poder encontrar, ¿sí? Corresponden a ser los procesos y las actividades que directamente van a afectar una gran cantidad de personas, ¿no? Lo que son los desastres y las emergencias se suscitan directamente dentro de lo que son eh, varios procesos, ¿no? Y muchas veces se detallan a partir de lo que son fenómenos naturales, y como ya se ha ido mencionando, fenómenos no tan naturales, ¿no? Y que obviamente dentro de lo que son estas características vamos a poder encontrar. Ya hemos visto básicamente qué es un proceso de emergencia en puntos anteriores, ¿no? Básicamente una emergencia es una situación que se presenta en forma repentina, brusca, abrupta, ¿no? Y requiere una atención inmediata, ¿no? Porque ingresa lo que es el proceso de riesgo de la vida. En cambio, los desastres, básicamente los desastres naturales que nosotros tenemos, es algo que también se puede presentar de manera súbita, ¿no? Y se va a caracterizar básicamente porque se observan a través de los sismos, huaicos e inundaciones, ¿no? En algunas situaciones que nosotros vamos a poder encontrar acá a nivel nacional. ¿Qué son los riesgos? Es una función de peligro y o vulnerabilidad que vamos a poder encontrar, ¿no? Y al cual todos estamos inherentes a poder sobrellevarlo, a poder llevarlo, a encontrarlo. El peligro se refiere al acontecimiento natural o artificial en una localización específica, ¿no? Si hablamos de lo que son procesos de desastre, ¿no? Desastres ya sean naturales o no, como se menciona. Hablamos de vulnerabilidad, ¿no? A la susceptibilidad de una población o de un sistema de ser afectados por peligro. Y es lo que muchas veces pasa, ¿no? A nivel de lo que es la parte norte, ¿no? A nivel de lo que son los ríos, ¿no? Antes del 2020, antes de lo que era el proceso de la pandemia, sí encontrábamos que justamente dentro de lo que eran los primeros meses del año, eran muchos los procesos de los huaicos, ¿no? Que huaicos, los bordes habían sido bloqueados, es decir, se habían derrumbado, lo que eran los filtros para poder disminuir lo que era este proceso de desastres habían obstruido, ¿no? Y cuando muchas veces se veía y se veía cada año, pero ¿por qué no se hace algo? Entonces, se trataba de cubrir lo que eran los pasos de los ríos, se trataban de cubrir lo que eran las laderas, ¿no? Pero de cierta manera siempre encontrábamos alguna causa y se observaban lo que eran este tipo de procesos por la lluvia. Entonces, ahí tenemos lo que es un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Que es lo que se está realizando. Estos años ya no se está observando mucho, ¿no? El proceso de los huaicos. Muchos lo relacionaban porque antes de 2020, ¿qué pasaba? Se observaba justamente que los ríos traían basura, traían plantas, traían animales muertos, un montón de cosas así que podían provocar lo que era una alteración dentro de lo que era su cauce, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? La gente no salía, la gente se encerró, la gente entonces disminuyó el proceso. Miren, ¿cuál era el cambio que se suscitó, ¿no? ¿Cuál fue el cambio? Los cambios que produjo la pandemia. Entonces, ahí vemos muchas veces nosotros que dentro de lo que son los nuevos problemas de emergencias y los desastres directamente, vamos a poder observar el cambio, ¿no? Que se ha suscitado.
dentro de lo que son los procesos de estas emergencias y desastres, ¿no? Y eso era uno de lo que nosotros hemos podido observar. Incluso se tomaban imágenes y fotos a nivel de lo que era eh, por vía satelital y veían incluso que lo que eran las ciertas zonas de la capa de ozono, ciertas zonas de bosques y manglares, habían cambiado, ¿no? Habían directamente mejorado en lo que era el proceso en este aspecto, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población, ¿qué pasó directamente? Estuvo encerrada, no salía. Los procesos entonces de la pandemia sobre estas predicciones a nivel natural redujeron mucho los procesos de estas complicaciones, ¿no? Se estuvo detallando bastante dentro de lo que es este impacto de la pandemia en diferentes agencias, incluso meteorológicas, ¿no? Que monitoreaban lo que eran los procesos terrestres y atmosféricos en gran cantidad de países a nivel mundial, en donde se mencionaba que justamente, obviamente que estos procesos no van a dejar de ocurrir, pero que sin embargo disminuyeron en gran demanda, ¿no? Disminuyeron en gran demanda. Entonces ahí vemos los cambios que se suscitaron por base de la mano del hombre. Vemos acá, ¿no? Los que son los procesos, ¿no?, que podemos encontrar. Básicamente las vegetaciones empezaron a mejorar. Obviamente que hay procesos que nosotros como los huaycos, ¿no?, que suceden a veces en la misma carretera, no se pueden evitar, pero que directamente vamos a poder encontrar que van de la mano de lo que nosotros hacemos. Existen emergencias complejas, ¿no?, o desastres complejos que nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no? Son conflictos armados y de una gran escala de violencia que conducen a menudo a un desplazamiento masivo de las personas, hambre y flujos de refugiados. Esto es justamente lo que ha pasado al último, ¿no? No se escuchaba mucho lo que era incluso este proceso con respecto a lo que es la pandemia, pero ahora hemos hablado de lo que es la guerra de Ucrania, ¿no?, con Rusia, que hemos estado observando, que justamente incluso fue un gran proceso dentro de lo que es la actividad económica a nivel mundial. ¿Qué pasó en el Perú? Empezaron a aumentar todos los productos. Hubo una gran inestabilidad económica. Entonces, vemos que no solamente el conflicto, o los conflictos armados que suceden en otros países, corresponden directamente a lo que es una entidad propia de los implicados, sino también que muchas veces repercute a nivel mundial dentro de lo que son estos procesos complejos. Lo que es el proceso muchas veces, lo que ha pasado no con algunos países, lo que es la migración hacia otros sitios, incluso a nivel nacional, lo que es el proceso del centralismo por la migración, ¿no?, de las zonas del interior del país a lo que es la capital, ¿no? Muchas veces intervienen en lo que es el proceso de la falta económica. Se menciona y se escucha bastante de lo que es el centralismo como parte de lo que es una mejora a nivel de lo que es la actividad económica dentro de cada uno de ellos, ¿no? Y que muchas veces dentro de lo que es el proceso, a veces nos topamos con lo que es un muro, ¿no? Porque la actividad económica dentro de lo que es la capital, muchas veces ya no hay trabajo y tienen que empezar a valerse por sí mismos. Es parte de lo que nosotros vamos a poder encontrar en lo que se afecta dentro de esto todo el proceso de una emergencia, ¿no?, un desastre. Eh, Dentro de lo que es todo este proceso existen actividades que se pueden estallar en diferentes etapas de un ciclo de desastres. Existe lo que es el proceso de la prevención, atenuación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, ¿no?, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cómo es el proceso de la prevención? Es evitar los daños, ¿no? Su mismo nombre lo indica. Evitar daños, ¿no?, resultado de la interacción entre peligros y comunidades vulnerables dependiendo de lo que nosotros tengamos en cuenta, ¿no? Si estamos frente a lo que son ciertos tipos de lugares específicos, ¿no?, en el cual nosotros vamos a poder encontrar que existen una gran cantidad, por ejemplo,
zonas que pueden llegar a ser mucho más vulnerables que otras. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos y damos un vistazo solamente a lo que es Lima, me parece que eso también ocurre en el interior del país. Eh, si llegamos a, de repente, lo que es las zonas en las cuales hay una gran cantidad de población que ha inmigrado, ¿no?, a la capital, eh, y vemos justamente las zonas de la vivencia, y comparamos con lo que son años, décadas anteriores, hemos visto una gran población afectada, ¿no? Y que muchas veces tratando de ubicar lo primero una zona donde puede vivir, ¿no? Empezando de, como dicen muchos, de trabajo, y que directamente van a poder tener en cuenta que esa población, esa comunidad, ya está en riesgo por vulnerabilidad. Influye no solamente el proceso económico, influye también procesos de salud, inclusive se pueden incluir procesos dentro de lo que es el proceso educacional, ¿no? Estamos hablando de lo que es también la cantidad de familias o de personas que incluyen o que participan dentro de lo que es ese núcleo familiar. Es muy diferente, por ejemplo, que venga una sola persona o viva una sola persona en una vivienda de 3x2, a que vivan en una zona, una vivienda, una cantidad de 8 o 10 personas. Un proceso de hacinamiento que también va a facilitar el proceso, ¿no?, dentro de lo que son las actividades de vulnerabilidad. Entonces, dentro de lo que son emergencias y desastres, existe toda una cadena que nosotros tenemos que tener en cuenta y poder identificarlos. ¿Es posible eliminar totalmente el peligro o la vulnerabilidad para tener cero riesgo? Se puede disminuir, por ejemplo, reubicar a una comunidad, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros nos vamos en el centro de Lima, por las nuevas vías que han realizado, o el puente Santa María, ¿no?, que va desde la Panamericana Norte y justamente llega a lo que es la zona de la avenida Alfonso Ugarte, y vemos lo que es el río, lo que son las casas y las viviendas están completamente al borde o al filo de estas laderas, ¿no? Se encuentra al borde o al filo directamente de lo que son este tipo de ríos o actividades. ¿Qué es lo que sucede? Si las laderas o los bordes de estos ríos ceden, todas las casas que se encuentran en el borde se desploman. Y es un riesgo que se tiene. Y eso es lo que tenemos que evitar. Nuevamente, ¿qué se dice? Para la construcción de vivienda, hay características. Por ejemplo, tiene que estar a 20 metros mínimo de lo que es un río, ¿no? Eh, tiene que estar a 20 metros, por ejemplo, de lo que es una zona de alto riesgo. Tiene que estar a 20 metros, por ejemplo, de lo que es las zonas de riesgo sanitario, mínimo, ¿no? Entonces, si nosotros observamos y tenemos en cuenta que estas características no se están cumpliendo, entonces estamos frente a lo que es una población de vulnerabilidad. Y ha habido casos en los cuales las casas mismas se han desplomado y se han caído, ¿no? Imaginen que sea más gran magnitud. Para ello, muchas veces, ¿qué sucede? Reubican esta población, la reubican. Facilitar la salud de un lugar seguro, ¿no? Es decir, no exponerse frente a una inundación, ¿no? Por ejemplo, eliminará el peligro mientras se construye una barrera que proteja exactamente a la comunidad o la población. Ahí estamos realizando lo que es el proceso de prevención. No solamente eso. Desde que nosotros, por ejemplo, tenemos zonas seguras en nuestra vivienda, ¿no? De repente un temblor, un terremoto fuerte. Vemos nosotros en las empresas, en las oficinas, en las fábricas, que existen señalizadas sus zonas de seguridad, ¿no? Zonas de evacuación, las áreas de salida, que están marcadas. Entonces, son procesos que nosotros vamos a poder ir observando y son zonas y cómo nosotros prevenir lo que son procesos de desastre. La atenuación.
La atenuación, como su nombre indica, es reducir al mínimo los efectos perjudiciales de los desastres, ¿no? Las medidas de atenuación procuran reducir la magnitud del peligro o reducir la vulnerabilidad de la comunidad o un sistema de salud del país, ¿no? Tener siempre los números, ¿sí? Los números de emergencia de los bomberos, de la policía, ¿no? Que son obviamente necesarios y que tenemos que tener en cuenta, ya sabemos nosotros muy bien, el 116, el 105, ¿no? Entonces, tenemos nosotros ahí el proceso. ¿Cuál vendría a ser el número telefónico de defensa civil, ¿no? Es el 110. Defensa civil es el 1, defensa civil es el 110. De la Cruz Roja, ¿no? Hay un número también para lo que es la Cruz Roja, que es el 115, ¿no? Entonces, acá tenemos lo que son algunos números de emergencia, que son esenciales saber, ¿no? Esenciales que son saber. Pero que sin embargo muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿no? No lo tenemos en cuenta. Pero que tenemos que tenerlo muchas veces pegado a lo que es con el teléfono, porque de cierta manera nosotros ya vamos a poder ir observando que un desastre muchas veces, y ya hemos hablado, que viene de manera súbita, ¿no? Súbita. Incluso, por ejemplo, de repente ustedes están escuchando a nivel de lo que es prácticas de sonidos en los celulares en caso de desastres o emergencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos también un proceso ¿no? de ayuda que vamos a poder encontrar incluso en otros países. ¿Qué sucede? Antes de que se empiece un terremoto, ya se están activando lo que son muchas de las alarmas, ¿no? Muchas de las alarmas. Segundos, minutos antes de que suceda el mismo efecto, ¿no? O el mismo desastre. Y teniendo lo que es justamente proceso de prevención y atenuación, porque de esa manera se reducen lo que son los riesgos. Y eso es lo que se está tratando de imponer ahora a nivel del país. Por eso muchas veces los números salen, los teléfonos salen sonando, ¿no? Como proceso de alarma y emergencia. Por otro lado tenemos lo que es la preparación. Asegurarse de que los sistemas, los procedimientos y los recursos sean apropiados para un lugar, proporcionando ayuda oportuna y eficaz a las víctimas del desastre, facilitando servicios de rehabilitación. Les pregunto, jóvenes, ¿cuántos de ustedes tienen lo que es eh, su mochila de emergencia, ¿no? Ya preparada? ¿Tienen su mochila de emergencias, algunos de ustedes, ya preparada en casa, o tienen algún tipo de, de repente no necesariamente una mochila, ¿no? Pero sí tienen muchas veces lo que son preparados para poder utilizar en caso de desastre? Creo que muchos casi no lo tenemos, muy pocas de la familia que presentan o que lo tienen, ¿no? En la cual sabemos muy bien que debe de contener pues todo lo que es primeros auxilios, alimentos no perecibles, ¿no? Y muchos otros aspectos más que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no? Dentro de lo que es el mismo. Pues este es un proceso de preparación, ¿no? Es un proceso de preparación. Entonces, tener en cuenta eso sí. ¿Cómo es lo que es el proceso de respuesta? Es la capacidad de identificar y de evaluar necesidades y daños, ¿no? Pudiendo asistir a la población, ¿no? Pudiendo asistir a la población afectada después de que el desastre, perdón, disculpen, después de que el desastre ocurra, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a poder encontrar directamente qué hacer en el momento, ¿no? Qué hacer después, por ejemplo, de un terremoto, después de un incendio,
cómo debemos actuar. Lo primero que tenemos que tener es serenidad. Tratar de mantener en todo momento la serenidad, ya que normalmente, si ustedes saben muy bien, si uno se desespera, se altera, se emociona, la capacidad de respuesta disminuye. Y más aún si estamos frente a lo que es la familia, una comunidad o la población que nos rodea. Entonces, tener en cuenta que la respuesta es importante en este momento. Verificar lo que es si estamos, por ejemplo, en un terremoto, la cantidad de heridos, tratar de ubicarlos en un lugar seguro. De repente estamos en un incendio, ¿no? Tratar de mitigarlo, a veces cuando son incendios de gran magnitud, nos puede provocar mayor lesiones. Más bien resguardarnos, ¿no? En todo momento. Y si hay la posibilidad de poder ayudar a alguien, ¿no? Pero sin exponernos. Entonces, son situaciones que tenemos que tener en cuenta. Suficiente con lo que es la respuesta que podamos tener de llamar a números de emergencia, y estamos haciendo más del 50% de lo que nosotros nos compete. Entonces, directamente uno, tratar de poder mantener la calma, tratar de manejar lo que es el proceso a través de los números de emergencia, y de salvaguardar a las personas que podamos realizarlo sin exponernos frente a lo que es. Preparación. Son las actividades orientadas a la planeación, organización y mejora de la capacidad de respuesta contra los efectos probables de los eventos adversos. Componentes de la preparación. ¿Cuál es? El plan, así como siempre se realiza, ¿no? Y en el plan, ¿qué va? Si estamos, por ejemplo, en una oficina, en un ambiente, en una fábrica, el plan vendría a ser directamente organizar, ¿no? Preparar lo que es un equipo de emergencias y desastres, que pueda brindar orientación, que pueda brindar lo que es la calma, que pueda brindar lo que es el seguimiento. Luego, el entrenamiento, y por eso vamos nosotros a lo que es los procesos que hacemos cada cierto tiempo, ¿no? De evacuaciones de rutina, como parte del entrenamiento, de las alarmas que suenan muchas veces en el teléfono celular, parte del entrenamiento. Y los recursos con los que contamos, sobre todo parte de lo que es primeros auxilios, ¿no? Directamente. ¿Qué es lo que podemos tener en cuenta para poder iniciar lo que es el proceso básicamente de la atención inmediata, ¿no? De lo que son las víctimas. Entonces, tenemos ahí nosotros que necesariamente detallar lo que son estos procesos, dentro de los cuales nosotros vamos a poder ir observando cuáles son las necesidades que tenemos. Muchas veces incluso hemos visto lo que son este tipo de eventos, estrategias en los colegios, ¿no? Donde a veces el proceso, por ejemplo, se descontrola y salimos en el mayor tiempo posible. O estamos de repente en un edificio de 10 pisos y tratamos de utilizar el ascensor, que es lo que no debemos hacer, ¿no? Saben ustedes que podemos utilizar las escaleras. Y muchas veces se utilizan las escaleras, sobre todo cuando el evento ya se ha mitigado, porque no podemos bajar del mismo proceso del evento, porque el proceso de la desesperación y demás pueden provocar más accidentes. En caso de una emergencia o un desastre, la desesperación de la gente puede provocar más muertes que la misma emergencia o el mismo desastre. Eso sí es un proceso. Los componentes de la preparación son tener un plan, realizar lo que son protocolos, realizar lo que son las guías de tratamiento. Se necesita personal entrenado, un equipo que se encargue de lo que es el proceso de defensa civil, de poder identificar las zonas de riesgo, las áreas de riesgo, que brinde capacitación, que brinde orientación y que guíe sobre todo a las personas que se encuentran en el proceso. Y tener los recursos necesarios, ¿no? Si tenemos la capacidad de una movilidad de ambulancias, perfecto. De lo que es botiquines, camillas, excelente, ¿no? Tener de repente lo que es un acceso directamente para lo que son incendios, o una salida directamente para lo que es desastres. Entonces, son procesos que son parte de la preparación en casos de emergencia. ¿A qué se refiere el plan?
Es un documento que describe claramente, consistentemente y completamente los riesgos, los actores, es decir, quiénes van a ser incluidos, y sus responsabilidades en caso de eventos adversos, ¿no? Un plan de emergencia está claramente escrito, completo, conciso y conocido. Nosotros lo llamamos protocolos, ¿no? En el cual todos los integrantes tienen que tener conocimiento del caso, ¿no? Y es lo que normalmente nos guiamos dentro de lo que es cada uno de ellos, ¿no? Cada cierto tiempo tenemos que ir reevaluando lo que son estos protocolos, porque muchas veces incluso la cantidad de personas, la cantidad de ambientes, ¿no? La distribución pueden cambiar. Entonces también tenemos que realizar lo que es el cambio. De repente capacitamos una determinada cantidad de personas, pero esas personas de repente por qué motivos ya no están en la entidad. Entonces tenemos que replantear nuevamente la capacitación, o hay nuevas personas, plantear la capacitación de ese personal para poder mitigar o disminuir los riesgos y que todos tengan conocimiento de lo que se está preparando frente a una emergencia y un desastre. ¿Cuáles son los componentes de un plan de emergencia, ¿no? Primero, como todo proceso, es un análisis de la situación. ¿Qué peligros podemos tener en cuenta? Ya sean estos de origen natural o ya sean de origen artificial, ¿no? Acá en el país, por ejemplo, no podemos hablar directamente encima de volcanes, por ejemplo, no, no hay. Pero sí podemos encontrar lo que es procesos, si estamos muy cerca de la costa, de inundaciones. Podemos hablar de terremotos, podemos hablar de incendios. Entonces, ¿qué peligro puedo tener yo dentro de lo que es mi localidad, dentro de mi comunidad, dentro de mi vivienda, dentro de mi empresa? Análisis de vulnerabilidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos como parte de debilidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede hacer más vulnerable frente a lo que son estos aspectos? De repente, no tengo una escalera. Todo esto lo movilizamos por ascensor. O de repente no tengo lo que es una vía de acceso, de salida, bastante amplia, ¿no? De repente son muy estrechos. Entonces, ahí nosotros vemos lo que son vulnerabilidades. De repente, mi punto de salida, como sucedió en las discotecas, ¿no? En las cuales hubo un incendio de gran magnitud, ¿no? Bueno, no me acuerdo el nombre de la discoteca en este proceso, pero sin embargo murieron una gran cantidad de utopías, creo que una gran cantidad de personas, ¿no? En el cual, por ejemplo, los procesos muchas veces de eventos son trágicos, ¿no? Pero ¿qué normalmente, qué sucedió, no? ¿Qué sucedió? Simplemente la gran cantidad de personas que tenían que ingresar, ¿no? a este local sobrepasaba lo que era su capacidad, empezando por ahí, ¿no? Empezando por ahí. Los procesos de salida, ¿no? De emergencia, no eran los adecuados, ¿no? No eran los adecuados. Entonces nosotros observamos acá que muchas veces los procesos se pueden disminuir, ¿no? Se pueden disminuir, pero teniendo en cuenta también lo que son cierto tipo de características. Esta fue una discoteca que se encontraba en el Jockey Plaza, ¿no? Por acá por Santiago del Sur. Eso fue el año más o menos 2002, el cual se suscitó, ¿no? Pero que sin embargo vamos a poder encontrar que fue un evento que se pudo haber evitado, ¿no? Pudo haber evitado. Capacidad operativa, recursos humanos, infraestructura de equipo y fuentes críticas, ¿no? Hipótesis es el escenario más probable, es decir, lo que puede pasar, en donde puede pasar.
El tipo de fenómeno adverso, como ya les mencioné, que puede ser un terremoto, puede ser un incendio, una inundación. La magnitud, la intensidad, ¿no? El momento, ¿no? Dentro de lo que son estos eventos, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta estos procesos dentro de las hipótesis, dentro de las hipótesis. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la escala de Richter en caso de terremotos, cuando hablan de lo que es grado 5, grado 6, ¿no? Grado 7, ¿no? Son eventos que se van a poder encontrar de acuerdo a lo que es la magnitud, ¿no? Que vamos a poder ir observando. Realizar una lista de posibles daños, ¿no? Encontrar, identificar o calcular el máximo de necesidades que debemos tener en ese momento. Entonces, son los componentes que vamos a poder encontrar frente a lo que es un plan de emergencia directamente. ¿Qué vienen a ser mis objetivos y mis metas? La viabilidad es una de ellas, ¿no? O sea, tenemos que realizar un plan que sea en lo posible realizable. No voy a poder pedir, por ejemplo, para hacer emergencia, no, yo quiero tener un helicóptero para salida de emergencia. Y si no hay la posibilidad económica, no se va a poder. ¿Cuáles vienen a ser mis prioridades? Mi cobertura. O sea, ¿cuánta población va a estar sujeta? ¿Y cuáles van a ser mis resultados esperados? Obviamente que mis resultados esperados va a ser que el 100% de la población que esté afecta a lo que es este proceso sea salvo. Dentro de lo que es la organización en preparación ante las emergencias, ¿no? El comité operativo de emergencia, todo un equipo multidisciplinario, activación del plan, los niveles de autoridad, quién se va a encontrar a cargo, quién va a ser su subalterno, ¿no? Agrupación por área de responsabilidad, si es un ambiente, una fábrica, cada área debe tener lo que es un proceso específico, ¿no? Asignación de roles, ¿no? Que es muy importante. Uno, por ejemplo, que se encuentre brindando lo que es la orientación. Dos, que se encargue de activar lo que es emergencia. Tres, que se encargue de lo que es eh, viabilizar lo que son las víctimas, ¿no? Cuatro, la atención directamente de estas víctimas. Entonces, cada uno tiene lo que es una responsabilidad. ¿Quién, cuándo, cómo y con qué se va a realizar, ¿no? Ahí viene lo que es el rol de responsabilidades, las instrucciones de coordinación y los anexos, normalmente son los organigramas que se utilizan para poder activar lo que son estas sentencias. Entonces, ahí nosotros tenemos lo que son estas situaciones y que tenemos que tener y que observar básicamente para poder evitar estos procesos. Muy importante lo que es el proceso de entrenamiento, ¿no? El componente de entrenamiento en la preparación ante las emergencias consiste en comunicación de la hipótesis del escenario más probable, ¿no? Dentro de todo este proceso, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? De repente existe una gran cantidad de equipos que se utilizan dentro de lo que es la empresa o la zona donde nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es el primer riesgo? Un cortocircuito. Entonces, ¿qué hacer, no? Entonces, identificar primero lo que es la fuente principal. De repente, muchas veces incluso que tienen dentro de lo que es su empresa, su tienda, el local donde están trabajando, un extintor, pero no sabemos cómo utilizarlo. No sabemos para qué sirve cada uno de ellos, ¿no? Porque hay diferentes tipos de extintores, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es parte del entrenamiento. Comunicación de roles y responsabilidades, ¿no? Organización de respuestas y los ejercicios que son las simulaciones que siempre hacemos incluso a nivel nacional. Muy importante que tengamos en cuenta. Dentro de los recursos, necesario cerciorarse que los recursos necesitados para la preparación ante las emergencias estén en el lugar. Es necesario seguir los siguientes pasos. Definición de las necesidades, inventario de recursos disponibles, petición de recursos faltantes. Es lo que nosotros debemos tener en cuenta, ¿no?
Es necesario practicar, por ejemplo, el uso de extintores si no tenemos extintores, o dependiendo del tipo de extintor. Es necesario realizarlo de manera física. Ahora el plan. Después de completar el plan, es necesario probarlo de las siguientes maneras. Ejercicio de simulación, lo que normalmente hacemos siempre. Emergencias y desastres, ¿no? Simularlos, básicamente. ¿Qué pasaría en caso de un terremoto, en caso de una invasión, ¿no? De repente en caso de un huaico? Y por último, lo que son los procesos de las evaluaciones, ¿no? Y lo que normalmente se hace siempre en INDECI, lo que es la simulación, los simulacros que se hacen en caso de terremotos, que siempre hemos observado, sobre todo en los colegios, en las empresas. Todas están ubicadas en la zona de seguridad. Acá tenemos los simulacros, ¿no? Que siempre hemos visto a nivel de los colegios, a nivel de las instituciones, y que muchos los vivimos en el terremoto de Ica, ¿no? En el terremoto de Ica. Les cuento, por ejemplo, mi experiencia en lo que fue el terremoto de Ica. Yo estaba acá en la ciudad de Lima, eso fue en el año 2007, y les comento porque siempre recuerdo el terremoto, porque justo fue un 15 de agosto, y el 15 de agosto es cumpleaños de mi esposa. Estábamos justamente dictando clases en esa época, estamos en el centro de Lima, ¿sí? Yo me encontraba en un cuarto piso, ¿no? Habían docentes que estaban en el séptimo piso, ¿no? Y en el séptimo piso, me acuerdo, era un ambiente de prácticas de simulación, ¿no? De salud, y que eso eran puras mamparas, puras mamparas. Justo en el momento cuando empieza lo que era el terremoto y estaba con los alumnos, empezó de manera suave, recuerdo, de manera suave. La puerta estaba abierta del aula. Y yo calmando a los alumnos, tendría unos 20 alumnos en el aula. Y bueno, hay algunos que ya eran mayores también dentro del aula y que también me ayudaban a calmar a los más jóvenes o a las señoras que también estudiaban en ese momento. Y que en un momento u otro empezó a sonar más fuerte, ¿no? Al frente de nuestra aula había una oficina, ¿no? Que también la puerta estaba abierta. Los alumnos empezaron a asustarse más cuando las computadoras, me acuerdo, de ese ambiente empezaron a caerse. Empezaron a caerse. Y de cierta manera, pues, cuando empieza a aumentar un poco más, tratamos de mantener la calma en ese momento. Hay un ascensor, pero el ascensor no funcionaba y todo era por escaleras, ¿no? Era un ambiente donde todo eran aulas, imagínense, eran entre 20 y 30 alumnos por cada aula, gran cantidad de personas. Cuando empezó a mitigar un poco lo que era el suceso, ya empezamos a salir de manera ordenada, en fila, tratando de evitar lo que es los procesos de desesperación, porque era lo que más nos iba a dañar a todos a las finales. Salir en calma, ¿no? Hasta Lima Avenida, porque eso está en la primera cuadra de la Avenida República de Chile, en la segunda, tercera cuadra de República de Chile, en el centro de Lima, ¿no? Y cuando salimos, pues todas las demás oficinas, empresas, estaban en los parques y jardines de la misma zona. Veíamos algunas, me acuerdo, mamparas en el primer piso de algunos edificios que estaban rotos. La mayólica, por ejemplo, de algunas estaban rotas, ¿no? Eh, Felizmente hasta ese momento había luz, ¿no? Había zonas en donde no había fluido eléctrico, pero imagínense si se hubiera ido la luz, ¿no? Eso estaba en un edificio antiguo en los cuales, la verdad que ya no recuerdo mucho si es que habían luces de emergencia. Me parece que no recuerdo muy bien, pero de cierta manera era importante mantener y guardar la calma. En ese momento, por ejemplo, yo vivía en Cancún y hacía 2 horas y media de viaje. Y no había movilidad y las pocas que habían cobraban 3, 4 veces su precio.
tratamos de comunicarnos con mis hijas que estaban en la casa y bueno, estaban bien. Pero de cierta manera fue un evento bastante fuerte, ¿no? Bastante fuerte. Y me acuerdo justamente que tenía unos amigos con los que estaba enseñando ahí, que vivían en esa época en un 10º piso, en un edificio a 3 cuadras. Y que la verdad, muchas horas después todavía fueron, pero estuvimos albergados siquiera unas 3, 4 horas. Y las personas, por ejemplo, que vivían en el 14º, 15 piso del edificio, estaban con sus maletas en el primer piso para irse a otro sitio, porque tenían miedo, imagínense, vivir en un 14º piso, 15º piso, pues sí que empieza lo que es nuevamente las réplicas es difícil, ¿no? Entonces fue una situación bastante preocupante en el momento. Creo que el proceso de guardar las calmas fue muy importante dentro de todo. Por otro lado, tenemos los análisis de riesgo y vulnerabilidad, ¿no? Identificación de amenazas y vulnerabilidad del sector. Tener en cuenta la vulnerabilidad de las instituciones de salud, básicamente. Imagínense la gran cantidad de personas que deben haber llegado por emergencia por proceso de estrés o accidentes. Calidad de servicios básicos, el acueducto, el alcantarillado. Factores que aumentan la posibilidad de brotes de enfermedades, ¿no? La represión de la población, presencia de grupos más vulnerables de la población, quienes son niños, ancianos y mujeres, sitios de elevado riesgo sanitario cerca de la población, botaderos de basura, sistemas de alcantarillado, ¿no? Entonces son procesos que tenemos nosotros que tener en cuenta y que si están cerca o dentro de lo que es nuestro ambiente, tenemos que tratar de tenerlos en cuenta dentro de nuestro plan. Medición rápida de las necesidades. Una evaluación eficaz de las necesidades debe realizarse en las primeras horas después del acontecimiento, ¿no? E inmediatamente en algunos casos. Utilizar un formato de estandarización, protocolos de medición en salud rápidos para los que son casos de emergencia. Tener los números directamente de emergencia para traslados, sobre todo de las personas que han sido afectadas a lo que son las emergencias o desastres. Incluir información sobre las 3 áreas principales. Descripción de las áreas geográficas afectadas, alcance de los daños, riesgos potenciales en salud secundarios a la población, ¿no? Daños que de repente puedan haber causado, ya sea por derrumbes, muchas veces, o por incendios. A veces los cortocircuitos frente a lo que son efectos como parte secundaria a lo que es uno primario natural, también pueden darse. Entonces, tener en cuenta todo eso dentro de lo que es nuestro plan. La medición rápida de las necesidades tenemos como primer punto la descripción de la población, ¿no? Principales áreas geográficas afectadas. En este caso, por ejemplo, una zona central, una ciudad, una gran cantidad de edificios, gran cantidad poblacional, ¿no? Áreas de acceso. Muy difícil en este tiempo de terremoto del 2000. En el cual, por ejemplo, muchas de las zonas y las áreas del centro de Lima no están preparadas básicamente para lo que es un efecto de esta magnitud. Imagínense que el epicentro hubiera sido en Lima, todos moríamos. Y eso se vio en este momento. Medios de transportes, sistemas de comunicación que se colgaron todos, y eso que no habían todavía muchos celulares. No había muchos celulares. Disponibilidad de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicación, instalaciones de salud, albergues y disponibilidad de los alimentos. Entonces, existen todos esos procesos dentro de lo que es el riesgo dentro de las emergencias y desastres. Debemos tener en cuenta el alcance de los daños, el número de muertos, si tuviese, número de daños, número de personas desplazadas y sin hogar y su localización, situación y capacidad de las instituciones de salud. Por eso es importante tener en cuenta los números de emergencia de la localidad, necesidades urgentes, recursos humanos y materiales disponibles de las áreas. Cada localidad, por ejemplo, incluso tiene lo que es su respuesta a emergencias, sus números de emergencias. Entonces, ahí observar justamente cuál es el proceso para poder solicitar ayuda, básicamente. Los riesgos potenciales en salud secundarias a la población. Mantener a la población informada de los cambios de situación inmediatamente, ya sea por radios o WhatsApp, que es lo que se tiene en cuenta, porque a veces incluso las redes sociales se caen.
Mantener la comunidad internacional y donantes informados. Eso ya es un nivel mayor, ¿no? Y organizar la recepción de ayuda internacional procurando llenar las suplencias, ¿no? Y eso va en escala, porque normalmente nosotros primero pedimos ayuda a una entidad local, después a una entidad eh, departamental, una entidad nacional, y si no se puede cubrir a un proceso internacional, que es ayuda que se solicita o se envía. Medición de las necesidades, recolección y análisis sistemático de la información. Eso es lo que se hace normalmente. Población en riesgo, el grado de riesgo y estrategias apropiadas de conocimiento, recursos financieros y logísticos disponibles, y la coordinación de los líderes comunitarios, que es muy importante. Como nosotros estamos, por ejemplo, en una comunidad, en una zona, en una población, tratar de identificar básicamente lo que son. Por eso, normalmente, dentro de cada empresa que encontramos, siempre se tiene lo que es en cuenta INDECI, bomberos, incluso van a supervisar, van a observar lo que son los ambientes, las zonas de salida, la capacidad de personal, las respuestas y el equipo multidisciplinario que se haya desarrollado. ¿Qué nosotros podemos obtener a partir de todo esto? ¿Qué es importante? La prevención de todo esto. Saber a qué nos podemos enfrentar y sobre todo, saber cómo realizar, ¿no? Muchos procesos, por ejemplo, mucho de la población, tenemos que luchar, al menos estamos en salud, de lo que es las ideologías, el pensamiento que tiene. ¿Cuál es la respuesta, por ejemplo, que mucha de la población tiene? Uy, no dice, me olvidé, no dice, no me importa. Nos dice en un momento, todos tenemos que morir. Pues eso no es el proceso. Es algo muy ilógico. Decir, no, todos se mueren con que morir. Tener en cuenta que hay muchas personas, por ejemplo, que dependen. Y que en la hora, por ejemplo, eso no piensa. No piensa, todos tenemos que morir. Son los primeros que a veces incluso piden ayuda. Entonces, son prácticas que nosotros debemos tener en cuenta. A ver, acá tenemos algunas preguntas. Eh, claro, es un maletín el que tengo, por lo que tengo dos niños y mayor temor es que el desastre sea de noche, por eso hay todo lo necesario, hasta frazadas y ropa de bebé. Claro, es esencial, ¿no? Muy bien, querido. Es esencial. Dentro de lo que es el maletín de emergencia, ¿no? Tenemos que contar con él, sobre todo cuando tenemos personas, y tenemos que tener en cuenta, dependiendo de la cantidad de personas, ¿no? Con los cuales vamos a poder contar en la vivienda, en la casa, ¿no? No voy a dar de repente una frazada, o tener en cuenta una frazada cuando somos 10, ¿no? Entonces, tener en cuenta la cantidad de cosas que nosotros vamos a poder tener en cuenta, ¿no? Como sabemos, debe de contener todo lo que es primeros auxilios, ¿no? Todo lo que es primeros auxilios. Buenas noches, Yolida. ¿Cómo estás? Levántate la mano. Doctor, buenas noches. Quiero hacerle una consulta. Dígame. Con respecto a temblores o terremotos, ¿qué medidas debemos tomar o qué debemos hacer con personas que están embarazadas, con mujeres embarazadas o con personas con discapacidad? Sobre todo si, por ejemplo, son edificios, ¿no? De varios pisos y no se puede usar el ascensor y todos escaleras. O sea, ¿cómo debemos evacuar, ¿no? Con las personas que están gestando, sobre todo en una gestación avanzada, y con personas con discapacidad que no pueden caminar todo. Ok, muy bien. Normalmente, dentro de lo que es el proceso, ¿no? Que nos dice DESI, muchas veces cuando hay personas que están incapacitadas y que están dentro de lo que es, por ejemplo, cuando mencionan una gestante avanzada, vienen a hacer lo que son procesos aislados y que tienen lo que son muchas veces características para poder hacerlo. Dentro de lo que es un desastre, una emergencia, un terremoto, como mencionas, primero no se puede utilizar lo que son las escaleras, perdón,
los ascensores, se tienen que utilizar normalmente las escaleras. Si estamos en pisos altos, normalmente se tienen que utilizar cuando el evento ya haya pasado, ¿no? O esté mitigándose. Porque en el peor de los casos, cuando nosotros, por ejemplo, descendemos por las escaleras, si están en un proceso todavía, muchas personas tienden a sufrir lo que son accidentes. Y en el proceso de la desesperación hace que se produzcan. Ahora, si es que es una vivienda propia, ¿no? Una vivienda propia, es preferible que se mantengan en lo que es el primer piso de la vivienda, ¿no? Ya que el proceso de acceso es mucho a las salidas es mucho más fácil. Por lo contrario, si es que están en edificios altos, por ejemplo, si es un departamento, ¿no? Si están, por ejemplo, con personas, ¿no? Que también tienen vulnerabilidades, ¿no? Y están con una mujer que está gestando, que están de repente con personas en silla de ruedas, ¿no? Es preferible esperar a que se detenga lo que es el evento. Ya que si tratamos de evacuarlos, ya sean por las escaleras, hay la posibilidad de que suframos otro tipo de accidentes, ¿no? Otro tipo de accidentes, y no es lo conveniente. Entonces, en lo posible, tratar de llamar al sistema médico de emergencia, ya sea el 116, 106, los bomberos, o la policía, para poder tenerlos presentes y dentro de los mismos poder observar si es que existe alguna posibilidad en ese momento de poder evacuarlos. Pero si están en los más altos y están con personas que también son vulnerables, es evitar en ese momento tratar de trasladarlos por las escaleras. Por no encontrar en ese caso, se tendría que esperar a que justamente el proceso se active y esperar la ayuda del caso. No hay otra forma. ¿Por qué? Porque si lo hacemos por las escaleras, se correría mayor. Y me has hecho acordar algo, dentro de lo que es el ambiente hospitalario. Nosotros, por ejemplo, como personal de salud, muchas veces estamos atentos a lo que es el proceso de la atención directamente de los pacientes. Y una de los protocolos que nos dice, por ejemplo, si estamos en un ambiente de hospitalización y tenemos personas, por ejemplo, que son postradas, tenemos personas que pueden movilizarse por sí solas, ¿no? El primer equipo que tiene que salir, así suena mal, es el personal de salud. ¿Por qué? Porque justamente son los que van a proporcionar con capacidades ayuda en caso de emergencias y desastres, ¿no? Pero que sin embargo, si hay personas, por ejemplo, que se puede retirar, se puede sacar con ayuda leve a moderada, se les retira, ¿no? O se les ayuda a retirar. Y las personas postradas tendrían que esperar, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito hospitalario. Ese es el dictamen dentro de lo que son algunos protocolos. ¿Por qué? Porque justamente las personas que están inmunizadas, más bien dificultaría el proceso de ayuda a otras personas que sí lo requieren. Directamente es un proceso de prioridad. Como le vuelvo a mencionar, aunque suene mal. Y eso nos sucedió una vez en el Hospital de Mayo. ¿Qué pasó? Yo estaba en un cuarto piso, ¿no? Y justamente el área de laboratorio está frente a lo que es esta área de hospitalización, estaba en neurocirugía. Empezó a incendiarse, serían las 6 de la tarde. Y todo el humo ingresaba directamente a lo que era segundo, tercer y cuarto piso donde estábamos, ¿no? Y podía provocar un proceso de intoxicación. Entonces, inmediatamente tuvimos que activar lo que es el sistema de emergencia. Tratar de trasladar o de informar a todas las personas y los pacientes que podían movilizarse, y sacarlos inmediatamente del edificio, ¿no? En forma de fila, ¿no? Con bastante cuidado por las escaleras, porque también tiene ascensor, y los llevábamos a la capilla, porque hay una capilla frente a la rotonda. Cuando veíamos que existía todavía personal de salud que no bajaba, me acuerdo, del tercer piso. Y nosotros subíamos para poder ver qué es lo que estaba pasando. Y me acuerdo, había una enfermera, ya mayor, que se había quedado haciendo lo que era el proceso todavía de tratamiento de algunos pacientes.
y eran de pacientes postrados, ¿no? Pacientes postrados. Eran pacientes que habían sido posoperados de craniotomía, pero que no quería bajar. Eh, claro, podríamos decir que es muy loable lo que hacía, pero el momento es que ella también se exponía a lo que era el proceso del humo, y que en un momento se iba a intoxicar, e iba a ser una paciente más que atender, ¿no? Que iba a ser un personal de salud o un personal menos, con el cual no podría ayudar a poder atender a más personas. Felizmente, dentro de lo que es todo el proceso, se mitigó el incendio, pero que, sin embargo, aún todavía permanecía lo que era el humo dentro de los ambientes, y se fue mitigando. No llegó a más. Pero que, sin embargo, dentro de lo que son protocolos, se da, ¿no? Dentro de lo que son todos estos procesos de desastres o emergencias que podemos encontrar. Muy bien. Espero haber contestado tu pregunta. Dentro de lo que son los casos de emergencia, preferible quedarse en el domicilio para poder evitar otros accidentes que pueden ser de mayor causa, ¿no? Frente a lo que son estas emergencias. Muy Sí, bien. doctor, gracias por su explicación. Ok. ¿Qué les parece, por ejemplo, lo que les he comentado? ¿Qué opinión les merece lo que es del hospital que les he mencionado? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? Creo que fue el insignia que les expliqué. ¿Qué quieren ustedes, por ejemplo, que podría o que se debería hacer, ¿no? Para ustedes, ¿no? Porque los procesos se dan en cualquier momento, ¿no? Incluso cuando estamos en el trabajo, pero que son situaciones que se van a dar, ¿no? Que se van a dar. Y que por Sí, más que digan, doctor, con respecto a lo que usted estaba explicando, bueno, en los hospitales también se tiene que ver, pues, ¿no? Hay áreas, ¿no? Donde que los pacientes no pueden ser evacuados porque a veces están conectados a máquinas. claro, Entonces, en vez de ayudar a salvarles la vida, o sea, corren riesgo su vida, ¿no? Entonces, lo que se requiere, o sea, de las áreas más externas, sí he visto que evacúan, porque yo una vez estuve con un familiar en Trujillo, recuerdo en el Hospital Belén, no sé si usted ha escuchado, hay un hospital en Trujillo. Entonces, y sí, nos agarró un temblor allá. Entonces empezamos a evacuar, pues, ¿no? O sea, de las áreas externas donde hay quemados, por ejemplo, o donde están, así con suero, pero, o sea, están, que no son cosas graves, pues, ¿no? Entonces sí empiezan a salir y todo, a ponerse en una zona segura, incluso el personal médico también. Pero hay zonas, áreas de emergencias, de operaciones y todo, donde no pueden. Entonces lo que ellos hacen es ver, ¿no? A sus pacientes y tratar, o sea, las enfermeras también de ellas ponerse en un lugar seguro y esperar que todo pase, pues, ¿no? Todo calme, porque no pueden arriesgarse a más si, si no está dentro de sus capacidades, pues, ¿no? claro, claro, tienes mucha razón. El ambiente sí donde muy difícilmente pueden salir y me has hecho acordar, es cuando están en sala de operaciones en medio de intervención, que es lo que se puede realizar en ese caso. Muchos, por ejemplo, que hacen, se quedan y se mantienen dentro de lo que es sala de operaciones hasta terminar lo que es la operación, ¿no? O detienen y solamente lo mantienen a salvaguardia. Eso es lo que también muchas veces hacen. Ha habido casos incluso de apagones, ¿no? De apagón. No ha habido fluido eléctrico incluso en el mismo hospital y han tenido que terminar operando con linternas. Entonces son casos que muchas veces ya salen de lo que es el mismo proceso dentro de la actividad laboral y que se tiene que tomar decisiones en el momento. Muy bien, jóvenes. Eh, bueno, el día de hoy es la última clase.
Les pasé lo que son las diapositivas, ¿sí? A través del grupo. Voy a, no sé si es que los procesos de la plataforma se ha podido arreglar en estos días, pero de todas maneras, básicamente todo va a ser dentro de lo que es la diapositiva que se les ha brindado, ¿sí? Doctor, pero no se puede ver en la plataforma, no se puede ver los PPTs. No, Simplemente se ven las clases grabadas y no se puede, ninguna clase, ningún curso se puede visualizar por el momento. Bueno, con respecto a primeros auxilios, la diapositiva se los envía al grupo para que lo puedan tener en cuenta. Se los voy a Por el momento no reenviar están para que lo enviando, puedan ver nuevamente. doctor. Se los envié la semana pasada. Dime, ¿te escucho? No, le decía que por el momento no están enviando en el grupo. Bueno, no he visto. ¿En Ya. este grupo de chat es doctor o en no sé qué grupo están enviando? No, en el grupo de primeros auxilios. Ahí tenemos un grupo de primeros auxilios donde incluso ponen a veces su asistencia, donde envían el link. Entonces ahí subí la semana pasada todas las diapositivas. Menos esta. El día de hoy la voy a reenviar para Sí, que la sí, puedan sí, tener. sí lo vi. Sí, pero las otras positivas no se pueden visualizar en la plataforma, sobre todo. Sí, hay un pequeño inconveniente, me parece, con el costo de la plataforma, pero para lo que esperamos del día del examen ya se va a ir restableciendo. Pero como le digo, con respecto de lo que es primeros auxilios, las diapositivas sí se las he enviado. ¿Son de varias sesiones ahí, doctor, lo que nos ha enviado? Es toda esta segunda parte. Toda esta segunda parte. Ya. Ya. Para que lo puedan tener. Bueno, no he Chicos. visualizado, por eso le he preguntado. Ya. No, sí, lo voy a volver a reenviar, pero sí las he enviado. Menos esta, la del día de hoy, como les digo, pero se las voy a reenviar el día de hoy. Bueno, chicos, vamos a pasar lista. Darwin Álvarez. Araujo. Presente. Ok, Araujo. Arroyo. Presente, doctor. Muy bien. Chamorro. Chávez Rodríguez. Presente. Ok. Cisneros Guamaní. Cisneros. Flores Monroy. Flores. Mestanza. Presente, doctor. Moreno Vázquez. Pereira Laos. Quiroz Tomás. Presente, doctor. Vargas Espinosa. Muy bien, jóvenes. Bien, entonces, la próxima clase, entonces tenemos lo que es el examen final. 20 preguntas solamente para marcar. ¿Sí? Y de ahí ya les estaré dando ya ¿sí? Muy bien, chicos, entonces estamos despidiéndonos. Será hasta la Doctor, y una próxima. consulta. ¿El ciclo Dígame. cuándo termina? ¿En qué mes termina? ¿En qué fecha? A ver, según lo que es... Profesor no me llamó. Un momento, por favor. A ver, déjame ver lo que es el... Según lo que es primeros auxilios, nosotros hemos tenido 16 sesiones. ¿Sí? 16 sesiones, en las cuales el día de hoy es nuestra última clase. La próxima semana, que es el 29, viene a ser nuestro examen final. Nuestro examen final. ¿Sí? De cualquier consulta, cualquier pregunta me la pueden hacer por interno, nada más. No se preocupen. Dependiendo de los resultados que tengamos ese día. Sí. ¿A quién falta? ¿A quién no llamé? Me dijeron que no había llamado a alguien.
A mí, profesor. ¿Cuál es tu apellido? Alexandra Moreno Vázquez. ¿Tu apellido cuál es? Moreno Vázquez. Ah, ya, sí, sí estás. Está considerada, no te preocupes. Ya estás. Muy bien, chicos, entonces nos estaremos Doctor, encontrando. ¿y el examen va a ser en el mismo momento responder o va a ser igual como la vez pasada que nos dieron para responder? No, esta vez va a ser en el momento. Ah, ok. Se va a publicar, van a tener un tiempo determinado por ser examen final, 20 preguntas, y de ahí ya se realiza lo que es la evaluación final. Se le va a ir entregando su nota de manera individual al Ujú. final, y de ahí vemos cuáles son las notas que le faltan a algunos, ¿no? Y vemos procesos de evaluación posteriores. ¿Ok? ¿Desde qué sesión va a venir el doctor o va a venir todo ya? Todas las No, sesiones. no es todo. A ver, vamos a ver acá. Esta segunda parte viene desde lo que hicimos de base. Va a venir base, reanimación, fracturas, vendaje, quemaduras. Hicimos intoxicación, picaduras y esta parte que es de desastres. Ya. Como le digo, voy a volver a reenviar las diapositivas ya con esta última, ¿sí? Para que puedan tenerlas nuevamente y los que no han podido ver para que puedan ir teniendo en cuenta desde ya, ¿no? Para el examen. Ujú. Sí, profesor, porque a veces se nos olvida algunas cosas y para repasar. Sí, sí, no te preocupes. Como te digo, la semana pasada ya envié todas las diapositivas por el WhatsApp, menos esta, que estaba pendiente. Y te la voy a volver a enviar el día de hoy. ¿Sí? No te preocupes. Ok, doctor. Muy bien, Gracias. chicos. No, gracias a usted. Muy bien, chicos. Entonces, todo sería por el día de hoy hasta acá. Ya nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Cuídense, abríguense bien, que está haciendo demasiado frío. No tomen cosas heladas, que todos estamos cayendo en el resfrío. Ya no el COVID, sino el resfrío fuerte. Así que abríguense bien. Nos vemos y que tengan muy buenas noches, chicos. Hasta la próxima, doctor. Cuídese. Buenas noches, profesor.